20 minutos. 15. 15. Marca. Ah. En esta ocasión le toca el turno a Óscar Adair Ramírez Floreano con los avances de su investigación doctoral titulada El gasto en transporte público y su impacto en el gasto de los hogares. 15 minutos. Sí. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí. Y vamos a dar inicio a la presentación del avance. En el documento que les hice llegar, se realiza una breve introducción tanto de los objetivos y de la hipótesis, así como un resumen general de los primeros 3 capítulos. En el primer capítulo, donde se toca el tema del comportamiento del consumidor, se hace una relación, una breve crítica entre la teoría neoclásica del consumidor y teorías heterodoxas del consumidor para comparar ciertos aspectos o ciertos postulados que la economía neoclásica en la parte del consumidor pues no son tan realistas, ¿no? Tan adecuados con la realidad. Esto es importante porque al final de cuentas el gasto de transporte público es un consumo de la población, de las familias, y obviamente interfiere o impacta en la estructura del gasto de los hogares. En el segundo capítulo se hace un análisis de cuál es el espacio, cuál es el papel del espacio en la determinación de la actividad económica y de la ubicación de la población. Se hace se deja ver que hay una lucha de clases sociales entre la parte empresarial y la parte de los trabajadores, en donde se deja ver que la parte de las empresas, toda la actividad económica se centra en una región central de la ciudad, mientras que la población se está en la parte de la periferia, ¿no? A partir de aquí hay una lucha de clases por el espacio, y se hace también una revisión de las teorías del espacio que se han desarrollado desde como los distritos industriales hasta los polos de desarrollo, en donde se presenta esta relación entre centro-periferia y cómo en el centro de las grandes ciudades o de los territorios se concentra la población con mayores ingresos, con mayores recursos, mientras que en la periferia se ubican principalmente la población con menores ingresos. En el tercer capítulo se realiza ya la presentación de los datos empíricos, de la evidencia empírica, para las 3 entidades y en particular para sus zonas metropolitanas. Se demuestra parcialmente la hipótesis del trabajo, que nos dice que se plantea que la población con menores recursos que están ubicadas en las periferias de las ciudades son los que más destinan una mayor proporción de su gasto, de su ingreso, al gasto de transporte público. En el tercer capítulo se presenta ya se corrobora esta parte parcial de la hipótesis y resta corroborar la segunda parte de la hipótesis, que es que las políticas públicas que se han realizado en esas entidades federativas, particularmente en zonas metropolitanas, pues no han sido las adecuadas para solventar la demanda y para mejorar la calidad de vida de esa población que se ubica en las periferias. En este avance se presenta precisamente el avance del capítulo 4, que es precisamente presentar un análisis de las políticas públicas que se han realizado alrededor de las entidades federativas que se están tocando, y en particularmente si estas políticas públicas han beneficiado o no a qué población y a qué población han dejado fuera. Particularmente se presenta el avance de 4.1, que es un análisis de la definición y aplicación de las políticas públicas. Se presenta también un breve avance de los otros 2 apartados, que esto es muy general y es el resto del trabajo que se va a realizar posteriormente. Bueno, en primer lugar se analizan las políticas y políticas públicas. Aquí hay una diferenciación, o se debe de diferenciar entre qué son las políticas y las políticas públicas. Las políticas se presentan generalmente se refieren a aquellas acciones que se van a tomar para resolver problemas en general, sin importar que estén ubicadas o enfocadas a un cierto grupo social. Simplemente van a ser políticas que se van a aplicar de manera general. No puede ser
como una política monetaria, una política fiscal, invertir en determinados sectores. Entonces, no son políticas que están enfocadas a un grupo social o a un cierto grupo de personas. Respecto a las políticas públicas, estas están enfocadas a resolver problemas específicos de grupos sociales o de grupos minoritarios o de un grupo de personas que tienen una problemática en común. Aquí es importante tomar en cuenta que en la parte de las políticas van a intervenir los servidores públicos, que son tomadores de decisiones para todas las acciones que se van a realizar, tanto para las partes de las políticas públicas como las políticas en general. Para esto es necesario que los intereses de los servidores públicos estén alineados con las decisiones o con las necesidades de la población que enfrenta las problemáticas. Porque si los servidores públicos, que son quienes al final de cuentas toman las decisiones, no están de acuerdo, bueno, no es que no estén de acuerdo, sino que no están alineados o no están interesados por resolver la problemática, simplemente van a dejar los trabajos a medias o no van a tener el resultado que es necesario para resolver la problemática. Entonces, aquí, al ser los servidores públicos seres sociales y seres racionales, hasta donde entendemos este concepto, pues muchas veces, creo que lo hemos visto, los servidores públicos toman decisiones más para su propio beneficio que para el conjunto de la sociedad. Y se presenta, bueno, precisamente se pueden presentar casos en los que las propuestas de políticas públicas estén bien planteadas, bien fundamentadas, pero por el hecho de que los servidores públicos no estén de acuerdo o no estén interesados por aplicar esas políticas sociales, pues simplemente no se lleven a cabo. Ahora, las políticas públicas tienen diferentes fases. Generalmente los autores que he revisado plantean que las políticas públicas tienen alrededor de 5 o 6 fases, ¿no? Sin embargo, todas coinciden en el inicio, que la primera fase es plantear la problemática o detectar la problemática social. Sin embargo, hay diferencias respecto a la última fase. Algunos dicen, o algunos postulan que la política pública debe de tener un cierre, un ciclo de principio a fin, mientras que otros opinan que la política pública tiene que ser cíclica. O sea, no debe de terminar porque al final de cuentas se tienen que evaluar y se tienen que ver los resultados que se están dando a las políticas. Entonces, la primera fase es la definición o detección de la problemática, y aquí la problemática puede surgir a partir de 2 fuentes. La primera de ellas es la detección a partir de los propios gobiernos, y la segunda es la detección a partir de la población que está sufriendo una problemática, ¿no? Entonces son las 2 fuentes de la detección de la problemática. La segunda fase consiste en obtener información evidente. Es necesario recuperar la información necesaria para ver que cuál es realmente la problemática social y delimitar cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo, con el objetivo de no quedarse corto en las acciones o bien no gastar recursos que no sean necesarios, ¿no? O sea, no gastar recursos de más. La tercera fase contempla la construcción de alternativas. Aquí ya se van a ir realizando las propuestas para las políticas públicas, y esta formulación queda a cargo en la mano de los servidores públicos, más que nada no en los que toman las decisiones, sino en aquellos que es la parte técnica que se va a dedicar a realizar cada una de las acciones o a proponer cada una de las acciones de política pública que se pueda llevar a cabo. La cuarta fase es realizar una proyección de los resultados. Es como realizar una prueba piloto para ver cómo se va a comportar esa política pública, si se está realizando adecuadamente o bien, en su caso, realizar modificaciones. La quinta fase se refiere a la evaluación de las diferentes alternativas. Con base en todas las propuestas que se hayan realizado de las políticas públicas, se va a evaluar cuál de ellas es la mejor para aplicar con base en diferentes indicadores. Pueden ser indicadores como costo-beneficio o indicadores como aquellos que se relacionan con la cobertura a la población o la resolución de la problemática social. Y posteriormente se toma la decisión de cuál es la mejor opción para aplicar la política pública. Al finalizar ya la sexta fase, aquí es donde se encuentra una discrepancia entre actores, y algunos dicen que debe de ser
de principio a fin, y algunos dicen que debe ser cíclico. Estar revisando las políticas públicas para poder modificar y corregir el comportamiento o los resultados de la misma. En el tercer apartado se presentan las políticas públicas para el transporte de alta capacidad, y como lo hemos visto en capítulos anteriores, en el tercer capítulo pues, específicamente, se puede notar que en las zonas metropolitanas que se están analizando, la población, en general, la población ocupada se concentra en la periferia de las ciudades, que son aquellas regiones que tienen menores recursos y donde la población cuenta con menores ingresos. Entonces se postulan cuatro fases de política pública para el transporte de alta capacidad. El primero de ellos es realizar proyectos de movilidad que deben de contemplar la integración de uno o más municipios, en el caso de México, o de una o de más entidades federativas. Un segundo eje es promover el transporte de alta capacidad sobre el transporte privado. Aquí lo que se propone, o las propuestas que se han realizado, es ampliar el transporte público de alta capacidad, limitar el transporte de baja capacidad e incluso desincentivar el uso de automóviles con base en algunos impuestos, en algunas limitantes, como la entrada de autos extranjeros, foráneos a las entidades federativas, o aplicar un impuesto a aquellos vehículos que entran de otra entidad federativa para que con esos recursos se pueda realizar proyectos de transporte de alta capacidad. El tercer eje consiste en integrar diferentes sistemas de transporte masivo, esto sin importar la localidad, los municipios, las entidades federativas o la visión política que tengan cada una de las entidades o de los diferentes gobiernos locales. Un ejemplo muy claro de aquí es de la Ciudad de México y el Estado de México, en la zona metropolitana del Valle de México, en donde ya es la parte de los municipios conurbados y la Ciudad de México ya es prácticamente una misma ciudad. Sin embargo, podemos ver todavía limitantes en el transporte público. Hay pocas líneas de transporte público masivo que contemplan las dos entidades. Sin embargo, no se han realizado proyectos que contemplen realmente toda la totalidad de los municipios conurbados y realmente haya una integración de las dos entidades federativas. Y por último, es la generación de polos de desarrollo. A partir de los medios de transporte masivos, se pueden realizar polos de desarrollo con base en infraestructura o actividad económica que se puedan desarrollar en las principales, alrededor de las líneas de transporte público masivo. Lo vemos principalmente en el caso de los CETRAM, de los centros de transferencia modal, en donde generalmente se ha dado esta modalidad de generar plazas comerciales o comercios que son un polo de desarrollo o de actividad económica que puede beneficiar a la sociedad. En el apartado 4.2 se va a realizar un análisis del gasto de las políticas públicas en México. Se va a realizar un análisis de cómo se recupera el gasto, los recursos para realizar el gasto en diferentes proyectos, como puede ser educación, transporte, vialidades, comunicaciones, etcétera, los cuales todos estos proyectos se muestran o se plantean, se dejan ver en los diferentes planes de desarrollo, ¿no? Tanto a nivel federal, estatal o municipal. Y en el último apartado, en el 4.3, se va a realizar un análisis más a fondo de los indicadores de eficiencia del gasto público para ver cómo se ha realizado el ejercicio de gasto en torno al desarrollo de infraestructura de transporte público y si realmente este gasto ha presentado mejorías en la población de menores ingresos y en la población donde tienen escasez de estos sistemas de transporte. Ya para terminar, bueno, la agenda de trabajo es finalizar la redacción del apartado 4.2 y 4.3, atender las correcciones y comentarios que me hicieron llegar los lectores, ya realizar esta última parte del trabajo de tesis, que es la propuesta de políticas públicas para las entidades de análisis, y una revisión y correcciones del trabajo completo para tener lo más pronto posible ya un borrador completo del trabajo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Le vamos a dar el uso de la palabra a tu lector especializado, que es la doctora Josefina León. Sí.
Adelante, profe. Sí, gracias. Bueno, me voy a dar lectura a las observaciones. Ya las mandé por ahí a la directora, a otro lector y también al correo de la coordinación del posgrado. Aquí una de las cosas, bueno, me pareció interesante que hayas planteado al principio un resumen, ¿no?, de lo que llevas hasta la actualidad. Eso se me hizo muy acertado para dar continuidad con lo que es en esta presentación lo que sería el capítulo 4, en las sugerencias teóricas y metodológicas, ver si sería interesante o no en este capítulo una referencia sobre el cambio en la política pública, comparando, porque hablas tú aquí, ¿verdad?, de las diferentes etapas en el diseño de las políticas públicas. Entonces, bueno, ha habido un cambio importante comparando la teoría del modelo keynesiano, en la que un punto importante era tener una función de bienestar social y se planteaba también la coordinación de la política económica, ¿no? Por ejemplo, la coordinación de política monetaria con la política, por ejemplo, de Hacienda. Y también desde el punto de vista teórico hay un cambio en la teoría de la política económica a partir de la década de los 70s, en algo que se llama la nueva política macroeconómica, en donde se utilizan herramientas asociadas a los microfundamentos, la maximización de una función de utilidad social, se utiliza teoría de juegos y bueno, viene todo el enfoque neoliberal en donde se reduce la participación del Estado en la economía. Eso desde el punto de vista teórico, ¿verdad?, del diseño de la política económica. Y también aquí la impresión que tengo es que sí falta, como en la parte de este capítulo de política pública, que una parte, bueno, es la cuestión de la teoría y lo otro son las recomendaciones de la política económica, que bueno, que señalas que las vas también a seguir trabajando. Como que falta profundizar un poco más en este capítulo y desde mi punto de vista orientarlo también mucho a lo que es ya la política relacionada con la cuestión del transporte, que es el tema de estudio. Entonces, bueno, te voy a leer algunas cuestiones. Como pregunta, ¿se puede argumentar que ha habido cambios en el gasto en transporte? Asimismo, si en el gobierno del sexenio actual se observan modificaciones cualitativas en relación con gobiernos anteriores con relación al apoyo a la población de menores recursos asociada con el transporte en zonas periféricas de las ciudades. O sea, se ha notado, ¿no? Tú estudias el Estado de México, la Ciudad de México, los casos de Monterrey, Jalisco. Si a nivel federal se ha observado algún cambio en esto o sigue más o menos la misma tendencia. También, por ejemplo, se puede reflexionar con base a lo que tú planteas por ahí en el capítulo, en la página 20 tú planteas, Oscar, que a veces se toman las medidas de política económica tomando más en cuenta los beneficios políticos que se pueden lograr, dejando de lado los beneficios para la población. O sea, reflexionar en eso, si eso ha sido así en el caso del transporte. A manera de pregunta, en la actualidad se han visto impactados los subsidios del sector público a transporte como consecuencia de recorte presupuestal. ¿Qué problemas se genera al no apoyar a cierta ruta de transporte en términos de mayor tiempo de espera para los usuarios? ¿Qué pasa con la seguridad que debe existir en el uso de transporte público o concesionado? La participación del sector privado del transporte puede implicar un mayor costo para los usuarios porque los subsidios pueden reducirse. Se recomienda ver el tema de subsidios en el precio del transporte público o privado. Es importante, ¿no?, ver un poco la evolución asociado, ¿verdad?, a las decisiones de política pública. Analizar si las decisiones políticas para resolver problemas de transporte pueden o no estar orientadas a la búsqueda de la obtención de votos para seguir manteniendo a un partido en el poder. Es decir, si se favorece o no a ciertos grupos en contra de la mayoría de la población. Ahí en la página 20 de tu documento, tú señalas, el ciclo de la política pública depende en gran parte de los problemas que se quieran resolver. Entonces, sobre este punto, o sea, sobre esta idea que tú planteas, ver, por ejemplo, cuando hay proyectos relacionados con transporte público que quedan pendientes cuando hay el cambio de gobierno y queda el mismo partido o queda otro partido en el gobierno. Entonces, un poquito, ¿no?, analizar esta parte. Y bueno, en general, a mí me pareció las ideas que tú planteas me parecen adecuadas, pero falta profundizar en cambios de
la política pública desde el punto de vista teórico y orientar más este capítulo a la parte de transporte. Aquí, bueno, otras recomendaciones es ver lo que es la evolución de los subsidios de transporte público o concesionado del sector privado, el tiempo de espera en distintas rutas y distancias, y bueno, las distancias largas, los precios, el costo de transporte y los subsidios en diferentes rutas. Y aquí posiblemente se podría ejemplificar para alguna de las ciudades que tú analizas. O sea, bueno, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León. También como observaciones al documento hay por ahí algunos errores de dedo, ¿verdad? O errores por ahí de algún acento. Eso todo te lo indico en el formato que ya te mandé. Y sí creo que en este capítulo faltaría un poquito, ya con las observaciones que te hago acá, es profundizar y un poquito orientarlo más al tema de transporte. Ok, sí, doctora. Y bueno, esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Era. Muchas gracias, doctora Josefina. Le vamos a dar el uso de la palabra al siguiente lector especializado, Jorge Alonso Bustamante. Hola, Oscar, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, hola, doctor. Hola, Buenos hola, días. Oscar. Mira, te mandé ayer también los comentarios. Sí. A mí se me hizo un poco como que larga la primera parte de la descripción que haces de la definición de política y políticas públicas, y en algunos párrafos me parece un poquito redundante. Entonces, yo creo que se debería de acotar eso, porque incluso yo considero que no aporta mucho a tu objeto de estudio. Yo te marqué ahí que a partir ya cuando estás hablando de las políticas públicas, que es creo no me acuerdo qué es apartado, ahí te lo puse yo, ahorita te digo cuál 1.3. es. Sí, el 4.1.3 yo creo que es lo más relevante. Ahora, yo creo que faltaría, sí, a ver, es una cuestión de política fiscal, ¿sí? Entonces, más allá de política pública, habría que empezar con una discusión, como te lo mencionaba la doctora Josefina, de la política fiscal como un contexto de cuál ha sido, digamos, la forma en que se ha llevado. Ahora, en términos de los estados, es importante tener datos, porque hablas hasta el último, cuando estás presentando tus gráficas de la inversión y de los kilómetros construidos, hablas de indicadores de eficiencia. Entonces tú pones inversión per cápita, pero la inversión per cápita, si bien te da un dato de más o menos cuánto se gasta por persona por estado, no te dice nada de la eficiencia. Entonces habría que revisar ingresos públicos, ya sea a través del ramo 33 y el 28, que son los etiquetados y los no etiquetados, nada más como una referencia de cuáles son sus ingresos y cómo erogan esos ingresos. Otra cosa que es importante es el endeudamiento. Entonces, el endeudamiento subnacional ha ido creciendo y entonces, bueno, una medida de eficiencia tendría que ver con los recursos que tienen más, con los recursos financieros con los que cuentan y cómo gastan, ¿no? Entonces, para saber si tienes una medida de si los estados están gastando bien, porque a lo mejor Ciudad de México puede tener kilómetros de transporte, pero a lo mejor son kilómetros carísimos, no lo sé. Entonces eso no lo sabemos, ¿no? Entonces para que tú me digas si el gasto es eficiente, pues tendría que ver el número de personas, cruzar esos datos, el número de personas a quien beneficio, los ingresos que gasto y lo que construyo. Entonces, para poder tener ahí una visión un poquito más general de si se está gastando bien lo que se está obteniendo de recursos, ¿no? Ahora, podrías meterte ahí también al problema que tienen los estados de que no se avientan ellos a cobrar los impuestos, como los derechos y esto del predial y las cosas que son fuentes de ingreso, pero que a veces tienen miedo también por cuestiones electorales, ¿no? Entonces, eso es importante, lo que te marcaba la doctora Josefina, de esta idea de que, por ejemplo, se privilegian a veces programas de infraestructura que privilegian el automóvil, ¿no? En el caso del segundo piso, pues eso ahí está
patente y abajo del segundo piso, estoy hablando del Estado de México, pues tienes un desorden porque tienes transporte público malísimo, caro e inseguro, ¿no? Entonces, no, tienes un transporte arriba privado, también se me hace súper ineficiente porque va un conductor por coche en promedio, camionetotas y lo que sea, es ineficiente en gasto energético, es ineficiente en términos de que no te mueves rápido. Entonces, eso que tú planteas es interesante. Y sí, bueno, no sé si a qué nivel te deberías de meter en lo político, ¿no? O sea, como te comentaba la doctora Josefina, pues en el Estado de México este transporte público concesionado pues estaba siempre favoreciendo al partido el PRI, ¿no? Eran cuotas que tenía y precisamente esa reticencia ha impedido que se desarrolle un transporte público de calidad en el Estado de México. Es una cosa de las que pueden explicar, pero no sé si te tengas que meter en esos menesteres, pues, ¿no? Entonces ahí piénsale y bueno, me parece que faltarían un poco más de datos y un poco más de análisis para que se reforzara esta idea. Y te digo, yo recortaría esa primera parte de las definiciones, porque además es muy normativo, ¿no? El deber ser y que no sé qué, pues es que el deber ser, pues sí, pero pues somos humanos y nosotros somos lo que somos, no lo que deberíamos de ser, ¿no? Entonces, bueno, ahí me quedo yo, ¿vale? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Quieres comentar algo? Sí, bueno, respecto a este último punto que comentaba el doctor Jorge, sí, de hecho, se hizo la revisión de los ingresos por entidad federativa y de las diferentes fuentes de ingreso. La limitante que he encontrado ahorita es que no viene tan desagregado, ¿no? No viene cuál es el gasto, o sea, viene el ingreso de las transferencias y de las aportaciones, pero no viene desagregado a qué se destinó, simplemente se viene pues así como tal, ¿no? Tantos datos, tantos datos. Hay un dato respecto a construcción de vías y de transporte, pero para el caso del Estado de México no existe. Existe para el caso de Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, pero en el caso del Estado de México no existe. Entonces, se solicitó la información vía del acceso a la información pública, pero no me la han hecho llegar todavía. Entonces, en ese caso sí hay como datos, pero no está para todas las entidades federativas. Y en el caso de las aportaciones y participaciones sí está y se podría realizar. Bueno, no sé qué tanto habría un sesgo, ¿no? Entre otros recursos destinados a otra infraestructura únicamente al transporte público. Como no hay una manera de diferenciarlo así como tal, creo que no sé qué tanto podría ser bueno o qué tanto podría ser sesgado, ¿no? Ese dato. Ahí nada más una cosa antes de que avances. ¿Podrías presentar un dato agregado, no? Porque te da una idea. Inversión sobre los ingresos. Por eso te decía, o sea, inversión global del Estado, inversión en infraestructura, si la hay, no necesariamente transporte, pero te da una medida, ¿no? Ya después lo otro, si ya no hay datos, pues no, pero te acercas a algo, un indicador de eficiencia de la erogación del gasto y la inversión, ¿no? Más o menos ahí. Sí, incluso se hicieron otras solicitudes de información a las entidades federativas de cuánto se destinaba al transporte público, pero pues unas nos dieron de un periodo, de otro periodo, entonces como que no hay una continuidad también en los datos y por eso no los presenté, ¿no? Porque no había como una continuidad, estaban datos muy cortos o de 1,000 millones se pasaba a 500 millones. Entonces como que esa parte es un poco fluctuante y yo creo que lo más constante son las partes de los ingresos por parte de aportaciones y participaciones. Pero sí se trabajaron, sí están los datos, pero no se presentaron precisamente porque no sabía si podrían ser correctos o no. Pero sí, doctor, lo tomaré en cuenta. Y sí, doctora, muchas gracias también por sus comentarios, también obviamente los voy a tomar en cuenta todos. Muchísimas gracias. Tenemos un par de minutos adicionales por si alguien quiere hacer un comentario. Doctora Josefina. Ajá. ¿No tiene algún otro comentario? No, en general digo, ya lo que le iba a comentar, ya se lo hice a Oscar y bueno, ya mandé también por escrito.
Y sí, estoy de acuerdo con lo que también tú le señalas, Jorge, ¿no? Que, bueno, que tiene que trabajar y ver hacia dónde, porque en términos de política pública el tema es bien amplio, ¿no? O sea, y bueno, se puede hacer otra tesis, ¿no? O sea, es muy complicado también, entonces tiene que decidir exactamente, muy orientado al objetivo de su tesis, pues qué es lo que, por dónde, ¿no? Por dónde va. Sí, lo Pero que yo estoy... creo que le ayudaría es esto de encontrar primero como hacer como un tipo de balance fiscal de las entidades en términos de ingresos y gastos e inversión a nivel muy agregado. Y eso daría y el endeudamiento, porque a lo mejor hay entidades que no gastan en inversión y se endeudan durísimo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? O sea, ¿dónde se está Sí. yendo tanto los ingresos públicos que les tocan por el ramo 33 y 28 y además a dónde se va la deuda, ¿no? Entonces, le Sí, sacaron aquí a la caballa del PRI, pues lo de la estafita maestra de los 5,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, bueno, eso pues, dice mucho de cómo se manejan los estados, ¿no? Poca transparencia, poca rendición de cuentas en general, ¿no? sí, y ahorita entiendo que en Jalisco, ¿verdad? Particularmente está como complicado, ¿no? En esta Sí, cuestión. Sí, hay todo lo que es Jalisco y Nuevo León. En las zonas metropolitanas sí están como teniendo muchos detalles respecto al transporte público. En Monterrey creo que se cerró toda una línea, precisamente también por defectos, así como pasó aquí en la línea 12. Entonces, también obviamente tomar todos estos datos sí que llevaría como mucho texto, mucho tiempo, pero creo que sí es como una buena aportación mencionar también los errores que se han tomado en las entidades. sí. Sí, Sí, tal vez Oscar. como dato anecdótico, pero no te metas tanto en esa política porque no Sí, vas a sí. acabar. Bueno, está muy bien, muchísimas gracias. Entonces, con Gracias. esto vamos a dar por finalizada la presentación de Oscar. Si le toca. Sí. Gracias. Gracias, Nos doctora. vemos, Gracias, Oscar. doctor. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego, Marco. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, cuídense. Marco. Yo soy malísimo con los nombres. Como las primeras.